¿Sabes lo que es una autobiografía? Muy buenos días, mis niños y niñas. Qué bueno que nos acompañan nuevamente para seguir aprendiendo muchas cosas importantes en nuestra vida. ¡Vamos a ello! Tu cuadernillo. Un lápiz. Un borrador. Lápices de colores. Un cuaderno. Vamos a recordar un poco de lo que aprendimos en la clase anterior. Aprendimos sobre diferentes oficios y lo que debemos hacer para colaborar en los quehaceres del hogar. Nos aprendimos los nombres de los que trabajan en la construcción de las casas y además describimos uno de los oficios que realizan las personas que construyen las casas. También aprendimos a organizar la forma de colaborar con los oficios del hogar, para lo que preparamos un calendario con todos los oficios con los que podemos ayudar en nuestra casa para que esté ordenada y limpia. Además, continuamos aprendiendo a contar como lo hicimos antes con el conejo saltarín. En el día de hoy aprenderemos a contar nuestra historia de vida, es decir, explicar quiénes somos y cómo ha sido nuestra vida, las cosas que nos gustan y cómo nos hemos divertido. Además, conoceremos más sobre los cuerpos geométricos. Te invito a buscar en tu cuadernillo las páginas 33 y 34, la actividad número 3, una historia sorprendente en la casa. Y la número 4, desarmo la caja. Si ya estás listo, comenzaremos. Creo que hoy necesitaremos un poco de ayuda para esta próxima parte. Ya sé, llamaremos a Tatica. ¡Tatica! ¡Ay, hola, profe! Hola, Tatica. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Yo también estoy muy, pero muy bien. Qué bueno que estás bien. A ver, Tatica, ¿recuerdas alguna cosa interesante que te sucedió cuando eras pequeñita? ¡Ay, sí, profe! Le cuento que cuando era pequeñita jugaba con mis amiguitas y con mi hermanito también. Salía a pasear con mi familia. ¿Cuáles juguetes te gustaban más? Ay, mi muñeca y mis juegos de cocina, profe. ¿Recuerdas el nombre de tu mejor amiga? ¡Ay, profe! Mi mejor amiguita era María y jugábamos casi todos los días juntas. ¿Y sabe qué, profe? Todavía somos mejores amigas. ¡Qué bueno! Y dime, Tatica, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Ay, yo nací, profe, el 2 de abril del 2012. ¿Y dónde naciste? ¡Oh! Yo nací en Santiago de los 30 Caballeros. Tatica, ¿recuerdas algún hecho importante en tu vida que te haya hecho feliz? Ay, pues, hace unos años fui con mi familia a Nueva York, profe. Wow. Y conocí a unos primitos que viven allá y jugamos, paseamos mucho. Fue muy divertido, muy divertido. Y conocí la Estatua de la Libertad. ¿Sabe qué? Es muy grande, profe, muy grande. Y también hacía mucho frío y había nieve. Y yo hice angelitos de nieve. ¡Lo pasé súper! Me alegra que hayas compartido conmigo todas las cosas que te he preguntado.
Ahora, ¿qué te parece si me acompañas a leer el siguiente texto? Claro, profe, claro. Nací en abril del año 1976. Cuando mi mamá me miró por primera vez, se puso muy contenta porque siempre quiso una niña. Antes de caminar, mi madre siempre me cargaba. No dejaba que nadie más me cuidara. Cuando tenía 5 años, ya sabía leer y escribir. Por eso fui a primer grado, siendo un año menor que los demás niños de mi curso. Siempre fui la primera en la fila porque era la más pequeña. Luego, cuando pasé a segundo grado, fui a una escuela nueva. Me gustaba bastante porque tenía muchos amiguitos. En recreo, disfrutaba muchísimo corriendo y jugando a las cuerdas. Durante toda la primaria, mis materias favoritas eran lengua española y ciencias de la naturaleza. Me gustaba leer, escribir y aprender sobre los animales y las plantas. La matemática y ciencias sociales me costaban más trabajo. Sin embargo, me esforzaba y sacaba buenas notas. La directora de la escuela, siempre que se ausentaba, mi maestra de primero, me dejaba al cuidado de los niños, lo que despertó en mí el interés de ser maestra. Al llegar a bachillerato, en mi escuela, podías elegir entre 3 cursos. Uno era sobre bordados, otro sobre español y otro sobre la enfermería. Podrán adivinar que elegí el de español porque me gustaba leer y escribir. Ahí aprendí a ayudar a las personas a leer y escribir, tanto a niños como a adultos. Cuando terminé el bachillerato, fui a la universidad a estudiar educación. Pasé 4 años leyendo, visitando escuelas, aprendiendo a enseñar a muchos niños como tú. Al final me gradué y pude empezar a trabajar como maestra. Ahora enseño a estudiantes que quieren ser maestros como yo. Me gusta mucho mi trabajo porque cada día es diferente. Descubro cosas nuevas y conozco personas interesantes. ¡Wow, profe! Tatica, ¿sabes qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Es una historia de vida, profe. Muy bien que lo recuerdes. Es una historia de vida, que es como una autobiografía. ¿Cómo te diste cuenta de que es una historia de vida? Oh, profe, porque esa persona nos está contando sobre muchas cosas que pasaron en su vida. Muy bien, porque cuando cuentas algo importante sobre ti o sobre alguien más, sorprendente, divertido o raro, que realmente te sucedió, estás contando una historia de vida. Vamos a comprobar si este texto nos cuenta una historia de vida. ¿Qué informaciones pueden identificar que nos ofrece el primer párrafo? Les daré 1 minuto para que lo estudien.
Tatica. ¿Qué informaciones podemos ver en el texto que nos hacen pensar que puede ser una historia de vida? Bueno, profe, el texto comienza hablando sobre cuando esa persona nació. Correcto, sobre la fecha del nacimiento de la persona. ¿Qué significa la frase que le gustaba bastante la nueva escuela? Pues que le gustaba mucho la escuela, profe, igual que a mí, igual que a mí. Claro, eso quiere decir que se sentía muy bien en su nueva escuela. ¿A qué se refiere la palabra ahí, que está en el cuarto párrafo? Eso se refiere a la escuela, profe, a la escuela. Correcto, se refiere a la escuela que le gustaba mucho. ¿Qué quiere decir lo que despertó en mí el interés de ser maestra? Eso quiere decir, profe, que ella ya tenía interés dentro de ella y eso fue lo que le hizo darse cuenta. Muy bien, al parecer, desde ese entonces ya tenía el don de enseñar. Ahora volvamos a leer el texto para dar respuesta en cada caso. Nací en abril del año 1976. Cuando mi mamá me miró por primera vez, se puso muy contenta porque siempre quiso una niña. Antes de caminar, mi madre siempre me cargaba. No dejaba que nadie más me cuidara. Cuando tenía 5 años, ya sabía leer y escribir. Por eso fui a primer grado, siendo un año menor que los demás niños de mi curso. Siempre fui la primera en la fila porque era la más pequeña. Luego, cuando pasé a segundo grado, fui a una escuela nueva. Me gustaba bastante porque tenía muchos amiguitos. En recreo, disfrutaba muchísimo corriendo y jugando a las cuerdas. Durante toda la primaria, mis materias favoritas eran lengua española y ciencias de la naturaleza. Me gustaba leer, escribir y aprender sobre los animales y las plantas. La matemática y ciencias sociales me costaban más trabajo. Sin embargo, me esforzaba y sacaba buenas notas. La directora de la escuela, siempre que se ausentaba, mi maestra de primero, me dejaba al cuidado de los niños, lo que despertó en mí el interés de ser maestra. Al llegar a bachillerato, en mi escuela, podías elegir entre 3 cursos. Uno era sobre bordados, otro sobre español y otro sobre la enfermería. Podrán adivinar que elegí el de español porque me gustaba leer y escribir. Ahí aprendí a ayudar a las personas a leer y escribir, tanto a niños como a adultos. Cuando terminé el bachillerato, fui a la universidad a estudiar educación. Pasé 4 años leyendo, visitando escuelas, aprendiendo a enseñar a muchos niños como tú. Al final me gradué y pude empezar a trabajar como maestra. Ahora enseño a estudiantes que quieren ser maestros como yo. Me gusta mucho mi trabajo porque cada día es diferente. Descubro cosas nuevas y conozco personas interesantes. A ver, niños y niñas, recordemos, este texto es un cuento, una carta o una autobiografía. Es una autobiografía, profe, claro que sí. Muy bien, ese texto es una autobiografía o historia de vida. ¿Y
¿Cómo se llama la parte del texto en el cual se dice cuándo y dónde nació la autora? ¿Será título, introducción, desarrollo o conclusión? Es la introducción, profe, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Correcto, Tatica. Esa es la introducción del texto. ¿Y cuántas oraciones tiene el primer párrafo? ¿Una, dos, tres o cuatro? Yo creo, profe, que tiene 4 oraciones. Muy bien, Tatica. Podemos ver cómo el párrafo tiene 4 letras mayúsculas al inicio de cada oración. También hay un punto al finalizarlas. Y la última oración termina con un punto y aparte, indicando que el párrafo termina. Y si contamos bien, nos da 4 oraciones. Y finalmente, Tatica, ¿cuál es la intención de este texto? ¿Dar a conocer la vida de la autora? ¿Hacer que los lectores se diviertan? ¿O hacer que los lectores se conmuevan? Como es una autobiografía, creo que la intención del texto es dar a conocer la vida de la autora. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, profe? ¿Verdad que sí? Así es, dar a conocer la vida de la autora. Muy bien, Tatica. Ahora pasemos con la profe Jennifer para seguir con otras actividades de nuestra clase de hoy. ¡Ay, sí! ¡Qué divertido, qué divertido, qué divertido! Ahora volvamos a leer el texto, esta vez más despacio. Identifiquemos cuáles palabras utilizó la autora en el primer párrafo para referirse a hechos del pasado. Nací en abril del año 1976. Cuando mi mamá me miró por primera vez, se puso muy contenta porque siempre quiso una niña. Antes de caminar, mi mamá siempre me cargaba. No dejaba que nadie más me cuidara. A ver, Felo, ¿cuáles palabras viste? Bueno, profe, las palabras fueron nací, miró, puso, quiso, cargaba, dejaba y cuidara. Excelente. Las palabras que utilizó la autora para referirse a los hechos pasados fueron esas mismas. Ahora veamos algunas palabras claves que aparecen en el texto y vamos a dividirlas en sílabas. De acuerdo, profe, vamos a dividirlas. ¿Cuántas sílabas tienen estas palabras? Las palabras son ayudé, Español, favoritas, ves, abril. nací, La primera es ayudé. Podemos contar las sílabas con palmadas. ay sí, profe, A, yu, de. profe, de la palmada yo la voy a decir, ¿me parece? Ok, Felo. A, A, de. excelente. ¿Cuántas sílabas tiene, Felo? Tiene 3, profe. 1, 2 y 3. Esa misma. La segunda palabra es español. ¿Cómo la debemos separar, Felo? Así. Español. Exactamente. Español. ¿Español tiene cuántas sílabas? Tiene 3 también, profesora. Excelente, Felo. Ahora va la palabra favoritas, que se divide como favoritas. Felo, ¿y cuántas sílabas tiene favoritas? Yo creo que
Vamos a contarlas. Ajá. Fa, Una, dos, favoritas. tres, 4, profe. 4 sílabas. Vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Ok. ¿Y la palabra ves? ¿Cómo la dividimos? Bueno, profe, yo creo que ves no se puede dividir, profe. Es demasiado corta. Exactamente. Ves es una palabra que tiene una sola sílaba. A ese tipo de palabras le llamamos monosilábicas. Ah, entiendo, profe. A ver, Felo, ¿cómo se dividen las 2 últimas palabras? Pues abril se divide en abril. Exacto. Y así se divide en nací. Tiene 2 sílabas. Súper bien, Felo. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña actividad organizando algunas de las palabras utilizando la autobiografía que acabamos de leer? Profe, a mí me gusta mucho organizar palabras. Muy bien, pues me vas a ayudar a organizar las palabras que iré sacando. Yo le ayudo, profe. Las vamos a organizar en las siguientes categorías. Palabras que indican acciones realizadas en el pasado. Palabras que indican acciones realizadas en el presente. Y por último, palabras que indican orden. Claro, profe, me encantan esos jueguitos para organizar palabras. Muy bien, pues comencemos. Y nuestra primera palabra es... ¿Cuál es, profe? Miró. Miró debe ir en las palabras que indican una acción en el pasado. Excelente. Y seguimos con la palabra. Esta palabra es ahora. ¿Dónde debe ir? Esa debe ir en las que indican orden, profe. Sí. Excelente, muy bien. Ahora, después, ¿verdad, Felo? Sí. A ver, la siguiente palabra es... La palabra descubro, Felo. ¿Dónde crees que va? Ah, bueno, esa va en la... La descubro. Ajá, exacto. En presente, profesora. Excelente. Va en presente. Y la siguiente que tenemos aquí es nací. Ah, esa va en las del pasado, profe. Claro. Muy bien. La siguiente palabra es enseño. Esa palabra va en las de presente, profesora. Excelente, estoy de acuerdo contigo, Felo. Ahora viene la palabra... ¿Cuál será? Primero. ¿Dónde crees que va, Felo? Bueno, yo creo que va en la de orden, profe. Exactamente, Felo. En las palabras que indican orden. Palabras que indican orden. Después tenemos la palabra pasé. Pasé es una palabra del pasado, profe. Exactamente. Y yo pasé el examen. Muy bien, ya estás haciendo ejemplos con las palabras. Ay, sí, profe. Muy bien, Felo. Vamos a continuar. Seguimos con la palabra conozco. Esta va en las palabras del presente, profe. Así mismo es, Felo. Ahora, ¿cuál será? Es la palabra elegí. ¿Dónde podemos colocar esta palabra, Felo? Bueno, la palabra
pasado, profesora. Correcto. Esta palabra está conjugada en el pasado. Veamos cuál tenemos a continuación y es segundo. ¿Dónde crees que podemos ponerla, Felo? Bueno, profe, segundo, yo creo que en el grupo que indica en orden, profesora, porque uno dice primero, segundo, tercero. Así es, Felo. Segundo nos indica un orden. Y ahora tenemos la palabra... ¿Cuál palabra, profe? ¿Cuál palabra? La palabra gustaba. ¿En cuál grupo debemos colocar esta? Bueno, profe, en el grupo del pasado. Exactamente. Y ahora tenemos la palabra... ¿Cuál palabra, profe? La palabra fui. Esta debe ir también en el grupo del pasado. Así es. Yo fui a la playa. Muy bien, Felo. ¡Wow, profe! Pudiste colocar correctamente todas las palabras que teníamos. ¡Wow! Lo hice, profe, qué bien. Hicimos un buen trabajo juntos, profe. Así es, Felo. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Una vez más, a tu cuadernillo en la página 33, la actividad número 3. Una historia sorprendente en casa. Lee las tareas 1, 2 y 3. Revisa bien el escrito sobre tu historia y luego la escribes en tu hoja número 1, que se le enviarás a la profe. Ahora vamos con la profe Teresa para seguir aprendiendo mucho en nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias, profe Jennifer. Hola, niños y niñas. Espero que estén muy bien en el día de hoy, en el que estamos aprendiendo tantas cosas maravillosas. Ahora pasaremos a divertirnos mucho jugando con los cuerpos geométricos. ¿Recuerdas los cuerpos geométricos que armamos semanas anteriores? Sí, profe, yo recuerdo algunos de ellos. ¿Y me puedes decir sus nombres? Claro, profe, eran el cubo, Ajá, cilindro, ajá. esfera, prisma Sí. rectangular, prisma rectangular, Ajá. profe, y prisma triangular. Muy bien, Pablito. Vamos a verlo una vez más. Por aquí tenemos el cubo, que es un cuerpo geométrico de 6 lados. Y todos sus lados son cuadrados. Sí, profe, Sí. como los dados que usamos para jugar algunos juegos de mesa, ¿verdad, profe? Así es, Pablito. Luego tenemos el cilindro, que tiene sus bases circulares. Y un solo lado curvo, ¿verdad, Así profesora? es, Pablito. Como las latas de habichuela. Ay, sí, la que mi mamá me compra lata de habichuela también. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, tienen forma de un cilindro. Sí. Después tenemos, Pablito, la esfera. La esfera, Sí. profe.
La esfera que tiene la forma, mira, mira. Esa es mi favorita, profe. ¿Esa es tu favorita? Sí, porque es como una pelota. Así es, Y a mí Pablito. me gusta mucho jugar pelota, profe. Exactamente, Pablito. Las pelotas son esferas que son cuerpos circulares y son totalmente redondos. Aquí vemos un prisma cuadrangular porque sus bases tienen la forma de un cuadrado. Y recuerdas, Pablito, que habíamos mencionado que los prismas se nombran de acuerdo a la forma que tienen sus bases. Por ejemplo, este otro que es un prisma triangular porque sus bases tienen la forma de triángulos. Profe, hay muchos más tipos de prismas, ¿verdad? Así es, Pablito. Hay muchos más tipos de prismas. Ahora vamos a darles 2 minutos para que observen por sus casas a ver cuáles objetos tienen formas de cuerpos geométricos. Que se asemejan a los cuerpos geométricos? Bueno, profe, en mi casa hay una nevera que parece un prisma cuadrangular. Sí, así es. Las neveras pueden parecerse a los prismas cuadrangulares. ¿Y qué más? También, profe, se me ocurre que mi gavetero donde guardo mi ropa también parece un prisma, pero rectangular, profe. Así es, Pablito. Ahora les daremos 3 minutos para que conversen con sus acompañantes del día de hoy y dibujen uno o más de los objetos que están en sus casas con formas de cuerpos geométricos. Cuando terminen, pónganle el nombre del cuerpo geométrico al cual se les parece. Maravilloso mundo de la ciencia, con experimentos sencillos que pueden hacer en casa. ¡Empecemos! ¿Se han preguntado alguna vez por qué flotamos más fácil en el mar que en el río? Para este experimento vamos a necesitar 4 vasos con agua, sal, azúcar, bicarbonato de sodio y 4 huevos. Primero tomamos nuestros 4 vasos y los llenamos con una taza de agua cada uno. Si quieren, pueden marcar los vasos con el nombre de la sustancia que vamos a disolver dentro de él. Y luego procederemos a mezclar media taza de cada una de estas sustancias en los vasos. Sal, azúcar, y bicarbonato de sodio. Los mezclamos bien. Este cuarto vaso que tenemos aquí tiene agua y la estaremos usando como nuestro control. Ahora pondremos un huevo dentro de cada una de las soluciones a ver qué pasa. ¿Qué creen que va a pasar con los huevos? ¿Flotarán o se hundirán? Este no se ve muy bien. Vamos a intentar algo. ¿Cómo funciona este experimento? Pues sucede que cuando mezclamos la sal con el agua, hace que se haga más densa y ahora pesa más que el huevo, por eso el huevo flota. Pero veamos qué pasa con el vaso de control, el que tiene solamente agua. El huevo se hundió
porque es más denso o más pesado que el agua. Con el azúcar pasa que se disuelve en el agua y la hace más densa, pero el huevo sigue pesando más y por eso también se hunde, aunque pudimos ver que llega más lento al fondo. Y finalmente, con el vaso de bicarbonato de sodio, vemos que el huevo quizás flota un poquito en el agua. Y esto es porque el bicarbonato de sodio es un tipo de sal y se diluye en la mezcla haciendo que el agua sea más pesada, pero no es tan pesada como la sal normal. Así que el huevo quizás flota un poco, pero no tanto. Así que repasemos esto. Tenemos el control, agua sola, en el cual el huevo pesa más que el agua. Tenemos el agua con sal, el huevo pesa menos y por eso flota. Tenemos con azúcar, como sea el huevo pesa más, pero baja un poquito más lento. Y tenemos el bicarbonato, en el cual el huevo flota solo un poco. Por eso, como el agua del mar tiene sal, es más fácil flotar en el mar o en el océano que en un río, que son de agua dulce. ¿Te ha gustado? Yo sé que sí. ¡Nos vemos en la próxima! Que tenemos aquí, Pablito. ¿Qué características, Pablito, crees que podemos describir en ellas que son iguales y que son diferentes? ¿Qué tienen, Pablito, para poder diferenciarlas una de la otra? Bueno, vamos a ver. Sí. Ambas son cacas, profesor. Ajá, así es. Parecen del mismo material. Sí. Tienen rectángulos en sus caras, Ajá. pero son diferentes, profesora. Así es, Pablito. Tienes razón. Ambas son cajas y tienen rectángulos, como lo podemos ver aquí. Pues más o menos tienen la misma forma, Sí. profe, ¿verdad? Ajá, pero sus dimensiones son diferentes. No miden iguales sus lados. Los rectángulos